¿Cómo están, hermanos y hermanas de Camino Extremo? Me da mucho gusto saludarles. Este fin de semana es muy especial. Es un fin de semana en el que recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros como cristianos tenemos fundamento en esa gracia, en esa cruz de redención. Y así se llama esta charla, la cruz de redención, y yo te voy a pedir que me acompañes en una oración para pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos hable, que nos toque en nuestro corazón y que a través de su presencia muchos milagros en nuestras vidas y en nuestras familias sean hechos. Así que vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Primeramente por esa cruz de redención, esa cruz de gracia, porque tomaste nuestro lugar, Señor Jesús. Porque todos nosotros, Señor, nos descarriamos, nos perdimos, y todos nosotros cometimos errores y pecados, y la losa de condenación nos aplastaba, Dios. Y las consecuencias de la maldición sobre nuestras vidas eran tremendas. Pero llegaste tú, Señor, y abriste, Padre, esa cárcel, esa prisión en la que estábamos nosotros, Señor, sumergidos, Padre. Y te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu gracia, por tu misericordia, por alcanzarnos, Señor, por perdonarnos, Señor, a través de esa gracia derramada en esa cruz, porque tomaste nuestro lugar, siendo tú santo, siendo tú puro, siendo tú íntegro, tomaste el lugar de los pecadores, para que hoy nosotros, los que en ti creemos, Señor, podamos ser libres y podamos tener tu bendición en el nombre de Jesús. Entra a cada uno de nuestros hogares, Espíritu Santo de Dios, y tócanos, Padre, y haz cosas nuevas, Dios. Derrama tu unción, derrama tu sanidad interior en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Y hermanos, les quiero leer una porción de la Escritura que está en el libro de Isaías. Isaías capítulo 53, y les voy a leer del versículo 6 en adelante. Isaías 53, 6 en adelante, y es esa profecía de la cruz del Señor. Muchos años antes de que sucediera, el profeta Isaías ya había profetizado que esto sucedería, y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fuere llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Y vemos la cruz de nuestro Señor Jesús, una cruz de gracia y de redención impresionantes. En una ocasión estaba escuchando hablar a unas personas que iban adelante de mí en una fila, y ellos estaban hablando acerca de que no entendían la salvación del Señor. Y decía uno de ellos a su compañero: ¿cómo pueden decir que Jesucristo me salvó si Jesucristo ni siquiera es una persona de mi época? Decía él, si es una persona que vivió hace tantos años. Y decía él: entiendo que un policía me puede salvar, entiendo que un bombero me puede salvar, pero no entiendo cómo hablan ellos de salvación en el nombre del Señor Jesucristo. Y sabes, hermano, hermana, el Señor Jesucristo lo dijo así: los sanos no tienen necesidad de médico. El Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y sabes, hermano, muchas veces es difícil de entender lo que es la salvación a través de la cruz del Señor Jesucristo. Pero aquella persona que estaba agobiada, aquella persona que estaba totalmente
oprimida por la culpabilidad del pasado. Ellos saben lo que Jesucristo hizo en esa cruz. Aquella persona que era esclavo del pecado y que no podía salir, y el Señor Jesucristo le ayudó a romper esas cadenas de opresión. Ellos saben lo que es la salvación a través de la gracia del Señor Jesucristo. Aquel que tenía profundas heridas del pasado en su corazón, profundas heridas, y que fue sanado. Ellos saben lo que Jesucristo hizo en la cruz. Aquel que ha pasado por circunstancias dolorosas y no tenía esperanza, y el Señor Jesucristo le dio una nueva esperanza, una nueva vida, una fe en que las cosas vienen mejor. Esos sabemos lo que es la cruz de redención. ¿Sabes, hermano, hermana? Dice aquí la palabra de Dios, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada uno de nosotros se apartó por un camino distinto de pecado. Y sin embargo, el Señor Jesucristo tomó. Cuando Él decía, Señor, pasa de mí esta copa, esa copa era nuestro pecado. Él era santo, Él era el único digno de ir a esa cruz. Ninguno otro que hubiera tenido pecado, ninguna otra persona sería digna. Él que era limpio, Él que era sin mancha, era el único que podía ir a esa cruz. Y sabes, hermano, hermana, en un momento Él tomó el pecado de todos nosotros sobre sí, como si Él lo hubiese cometido. Siendo Él santo, siendo Él puro, y aunque fue tentado en todo y sin pecado, Él recibió el castigo de nuestra rebelión sobre sí. Y por eso fue a la cruz, hermano. Y tú y yo merecíamos esa muerte eterna. Tú y yo merecíamos estar separados del Padre. Y sin embargo, Él cargó con nuestros pecados para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Para que todo aquel que diga, Señor, yo sé que mis pecados iban en esa cruz. Yo sé, Señor, que mi viejo hombre es crucificado ahí juntamente contigo, pero yo resucito a una nueva vida en Cristo Jesús. Para ellos es la cruz de salvación de Cristo. Para los que con fe reciben la gracia de redención de nuestro Señor. Y sabes, redención, hermano, lo que significa redención o redimir a una persona es librar a una persona de su condición de esclavitud o de su condición de prisión. Y tú y yo éramos presos de la maldición del pecado. Éramos presos y esclavos del pecado, hermanos. Y estábamos además, hermano y hermana, con una losa de condenación que nos aplastaba. Y estábamos cargando maldiciones y una vida deshecha como consecuencia de nuestros pecados. Pero un día alguien nos habló del Señor Jesucristo. Un día alguien, hermano y hermana, nos mostró ese camino, y el Espíritu Santo había trabajado en nuestros corazones para que fueran esa tierra fértil que recibió la palabra y diera fruto. Sabes, tú y yo necesitamos un Salvador. Aquellos que cometimos pecado, aquellos que en un momento dado tuvimos, nos descarriamos. Y sabes, la realidad es que todos nos descarriamos. Así lo dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. La realidad es que muchos con la soberbia no quieren reconocerlo y están cargando las mismas maldiciones, pero por no reconocer o por no querer dejar esos pecados es que se alejan del Señor. Porque la cruz de Cristo está ahí para todos. Esa redención a través del amor del Señor Jesucristo está al alcance de todos. Solamente tienes que creer, solamente tienes que recibir. Por eso dice la palabra, a los que creen en su nombre y a los que le recibieron, a esos les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos e hijas de Dios. Y yo sé que tú eres un hijo, una hija de Dios en el nombre de Jesús. Y que esas cosas viejas pasaron, que esa condenación que nos aplastaba por el pasado ha sido quitada. Te platico que en una ocasión me tocó recibir a un varón que venía bastante mal, venía muy mal, y me tocó verlo y platicar con él. Y este varón me contaba es que abandoné a mi familia, caí en los vicios y abandoné a mi familia, abandoné a mis hijos, los dejé por años, abandoné a mi esposa, no mandé dinero, no vi por ellos por años y ellos no quieren saber ya nada de mí. Y el Señor lloraba,
Sí, lloraba, y es que decía, ¿cómo es posible que haya yo cometido esos errores? ¿Cómo es posible que me haya yo ido tras el vicio? Pero ese arrepentimiento en su corazón era de Dios, porque el remordimiento y el que viene a través del mundo causa muerte, pero el que es un arrepentimiento de vida es el que el Espíritu Santo hace. Y entonces él, sintiéndose deshecho por su pasado y por el daño que había causado a su familia, a sus hijos, cayó en los pies de Cristo y en sus pies recibió el perdón. Y el Señor Jesús, como a ti y a mí en ese encuentro, nos mostró lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y ese Señor, yo lo vi, lo conozco, y lloró, y recibió el perdón, y le quitaron esa losa que aplastaba su vida, y empezó a tener una vida distinta, una vida donde ya no había condenación, una vida en la que venció los vicios, una vida en la que ya no había ese pecado y ese pasado que lo perseguía, sino que él sabía que el Señor Jesucristo había pagado por sus errores. En el nombre de Jesús, y fue una nueva persona. Por eso es un nuevo nacimiento, por eso el Señor hace todas las cosas nuevas. También un tiempo antes, una persona, no eran ellos parientes, sin embargo, me tocó también la bendita bendición, la gracia del Señor de sirviéndole en la iglesia, recibir a un muchacho que su padre lo había abandonado. Y aunque no era hijo de este otro varón que te platico, este muchacho venía con heridas profundas en su corazón, heridas tremendas, heridas del abandono, heridas de la escasez, heridas de las cosas que tuvo que sufrir con su madre, de cómo tuvo que trabajar a temprana edad para ayudar a sus hermanos, y venía con un corazón herido, hermano, y recibió al Señor Jesucristo, porque esa cruz de redención es también una cruz que nos cambia la condición de dolor y de esclavitud a una condición de sanidad interior y de libertad en Cristo Jesús, una libertad impresionante. Y ese varón recibió al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, a través de esa gracia, de esa redención, de esa sangre, limpió sus heridas, limpió su corazón. Y sabes, hermano, hermana, ese varón perdonó a su padre, y sabes, inició una nueva vida en Cristo Jesús, una vida nueva, una vida en la cual inició un matrimonio un tiempo después, y una vida en la que sus hijos ahora tienen un padre, y sus hijos ahora fue rota esa maldición generacional, y ahora en ellos hay bendición, porque esa es la bendición de Cristo que hace todas las cosas nuevas. Y quiero decirte que pasó el tiempo, y aquel varón que había abandonado a su familia, su esposa y sus hijos vieron un cambio en él. Y pasados años, no te quiero decir que fue algo rápido, empezó a tener un acercamiento, y sus hijos una vez más volvieron a tener convivencia con él, y empezó a haber una restauración en esa relación familiar, porque Dios es bueno y Dios nos da una nueva oportunidad, y podemos hoy saber por qué murió Cristo en la cruz. Es muy sencillo, hermano. El Señor Jesucristo llevó esa condenación, llevó ese pecado, llevó esa maldición, llevó ese dolor de nuestro pasado para hacernos libres y para darnos una nueva oportunidad de iniciar de nuevo. Esa es la redención de la cruz. Esa es la redención de la cruz, poder empezar de nuevo, poder nacer de nuevo, poder iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Hermano, hermana, la cruz tiene el poder de la gracia del Señor Jesucristo. La cruz tiene el poder de esa sangre que se derramó, y todo aquel que se acerca al Señor Jesús encuentra el perdón de sus pecados. Todo aquel que le dice: Señor, estoy arrepentido y creo que pagaste en esa cruz, sin importar cuán rojos y vergonzosos puedan ser sus pecados, encuentra salvación, encuentra perdón y encuentra una vida restaurada en Cristo Jesús. La cruz y la sangre del Señor Jesucristo tienen ese poder de perdonarnos.
ese poder de restaurarnos en el nombre de Jesús. Y cuando te hablo de la cruz, hermano, estoy hablando de ese momento en el que el Señor Jesús dio su vida. En ningún momento un amuleto o en ningún momento un colguijo es lo que va a hacer un cambio en tu vida. Es el Señor Jesucristo que está vivo. Es el Señor Jesucristo que hace transformaciones impresionantes. Es acercarse por medio de la fe, es acercarse a través de la oración a ese manto de gracia que cubre multitud de pecados. Hermano, la cruz y hermana tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas. Y si has llegado al Señor Jesucristo con tu vida quebrada, con tu vida deshecha, ahí está la gracia para iniciar de nuevo. Quizá estás sufriendo por el abandono, quizá porque sufriste por los pecados de otras personas. Es tiempo de iniciar de nuevo. Es tiempo de que el Señor sane tus heridas y tú no cometas los mismos errores y que tú puedas limpiar tu vida a partir de ti y de tus generaciones y que ya no existan esos tropiezos de maldición y de pecado. Esa es la cruz que rompió el yugo. Esa es la sangre que pudrió la maldición sobre nuestras vidas y nos ha hecho libres en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Si el Señor Jesucristo dio la vida por la humanidad, ¿por qué hay tantos que sufren? ¿Por qué hay tantos que están en maldición? Porque se necesita creer, se necesita recibir. A los que creen y a los que creen en su nombre y a los que le reciben, ellos son los que son hijos de Dios y empiezan una vida nueva. Aquellos que se acercan al Señor, aquellos que le buscan con todo su corazón, hermano, ellos serán transformados en el nombre de Jesús. Y yo te invito que el día de hoy tú hagas una reflexión y digas, Señor, mi vida sin ti no está saliendo bien. Mi vida sin ti se está descarriando. Hay maldiciones, hay pleitos, hay dolor, hay heridas. Pero hoy quiero tomar la mano de tu gracia, Señor Jesús, y quiero acercarme a ti. Y si esa es tu oración, hermano, hermana, no importa cuántos años tengas en Cristo. Cada uno de nosotros debemos de vivir esa vida de arrepentimiento, esa vida de saber y recordar de dónde nos sacó el Señor y ese sacrificio que nos dio vida, esa sangre derramada que hizo todo nuevo. Debemos siempre recordarlo, no importa si tienes hoy el día que por primera vez escuchaste del Señor Jesús o si tienes años en Cristo, debemos de agradecer y de recordar esa cruz de redención que nos dio vida. Y sabes, la muerte no pudo con nuestro Señor. Y así como tuvo el poder y la voluntad de poner su vida por nosotros, también tuvo el poder de volverla a tomar. Y al tercer día resucitó y dejó la tumba vacía, hermano, hermana. Y es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y Él reina. Y sabes, hermano, volverá por su iglesia. Y los muertos en Cristo, hermano, resucitarán primero. Los que vivimos en las nubes, nos levantará el Señor. Es su promesa, la vida eterna. El Señor Jesucristo le decía ahí a la hermana de Lázaro que no sabes que si crees verás la gloria de Dios. Y también le dijo que el que cree, hermano, hermana, el Señor Jesucristo le dijo, no morirá eternamente. Es una promesa de Dios. Y así como en esta tierra vamos a ver una vida abundante, una vida bendecida, donde se va la condenación, donde Dios nos da nueva esperanza, donde nos da, hermano y hermana, la dirección para restaurar las familias y los corazones en el nombre de Jesús y sana las heridas, aún las más profundas. Hermano, hermana, de esa misma forma también se cumplirá su promesa espiritual y eterna de la vida eterna con Él. Yo le invito a que haga usted esta oración y que busque al Señor con todo su corazón. Y ahí donde tú estás con tus ojos cerrados para no distraerte, dile, bendito, bendito Señor Jesús. Muchas gracias por llevar mis pecados a la cruz. Porque siendo tú santo, Señor Jesús, y sin mancha. Sin embargo, un día, Señor, voluntariamente dijiste que sí a ese plan de salvación y de redención. Y fue cargado sobre ti mi pecado, Señor. Mi maldición, Señor, fue cargada sobre ti. Señor, la consecuencia de mi rebelión fue cargada sobre ti. Y la aceptaste voluntariamente, Señor. Y recibiste el castigo que me correspondía a mí. La prisión que me correspondía a mí, el juicio que me correspondía a mí. Los látigos, Señor, y la muerte
que eran para cada uno de nosotros pecadores, los recibiste tú, Señor. Para que todo aquel que en ti crea, Señor, ya no tenga esa losa de pecado, sino pueda ser perdonado. Tú ya pagaste por mis errores y ya no tengo yo por qué estar sufriendo maldición, Señor. La maldición del pecado es rota cuando yo recibo al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y cuando recibo esa cruz y esa sangre de redención como mía. Y yo hoy en el nombre de Jesús declaro que esa sangre se derramó por mí y que cubre multitud de mis pecados y que me hace nuevo y me hace libre y quita toda condenación del pasado, porque yo muerto espiritualmente fui, pero he revivido juntamente con Cristo a una nueva vida donde todo es hecho nuevo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque también había heridas en nuestros corazones y por tu llaga fuimos nosotros curados. Y tú, Señor, curas aún lo más profundo de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. La herida, Señor, más profunda. Ahí estás tú para sanarla. Y te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Dios. Bendito eres tú, Señor, porque nos sanaste, porque nos diste esperanza, porque nos mostraste un camino nuevo y porque ahora sabemos que las cosas viejas pasaron, Señor. Ya no va a afectar más mi destino ni mi futuro lo que pasé antes en mi pasado. Ya no va a afectarlo más. Ahora están puestos mis ojos en Jesucristo y ahora viene lo mejor en el nombre de Jesús. Tú sanas mis heridas y tú me levantas, Señor, en el nombre de Jesús. Tú haces todas las cosas nuevas. Te damos gracias, Señor. Yo te declaro mi Salvador. En esa cruz me salvaste, Señor. Y por eso aquí tu palabra dice, Señor, que has llevado el pecado de muchos y que, Señor, verás el fruto de tu aflicción y quedarás satisfecho. Señor, aquí estamos, somos el fruto de tu aflicción. Llevaste nuestros pecados a la cruz y nos hiciste libres. Y hoy, Señor, puedes estar satisfechos, porque si mi vida es nueva, si mi familia es restaurada, si mi pecado fue perdonado, si la maldición ya no está sojuzgando mi vida y soy libre, es porque llevaste mis pecados y derramaste tu sangre. Eres bendito, Señor Jesús, mi Salvador. Eres bendito, Señor Jesús, mi Redentor. Yo te alabo y te doy gracias. Te doy gracias, Padre Celestial, porque no escatimaste ni siquiera a tu Hijo, sino que hiciste este plan de salvación para rescatarnos. Bendito eres tú, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu amor. Ayúdanos, Señor, a no volver atrás a esas maldiciones del pecado de donde tú ya nos sacaste, Señor, sino mantenernos en esta vida nueva, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Hermano, hermana, si usted recibió al Señor Jesucristo por primera vez y quiere pertenecer a la congregación cristiana de Camino Extremo, vaya ahí a la página caminoextremo.org y ponga ahí inscribirme a una célula. Y uno de nosotros, después de que hayas llenado tus datos y los envíes, una persona de nosotros te va a llamar y te va a hacer una oración por ti, te va a enseñar a leer la Biblia, hermano, hermana, y te va a dar un link para que vayas a una célula a través de Zoom y va a haber una tremenda bendición en tu vida. Le damos gracias a Dios por sus vidas y vamos a terminar con esta alabanza y con estas imágenes para recordar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en esa cruz por nosotros. Que Dios te bendiga. Sangre y dolor, el Hijo murió en soledad. Oh, sublime amor, ¿cómo comprender que Dios se entregó deseando tenerme con Él? Me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero
pies, todo lo que soy, todo